En el video anterior sobre Marcel Proust, en que abarcamos el libro de signos figurados o el libro de signos en relieve, signos desconocidos, que habíamos determinado como la obra de arte finalmente descubierta, finalmente aclarada, que hace el autor a forma de composición, habíamos dejado asentada la parte en la que se crea la idea de cierto tipo de arte en general y literatura en particular, según el cual hay una literatura que sería crítica e indicativa, que sería la que plantea el narrador Marcel frente a la literatura programática o imperativa, que es esta literatura que habíamos dicho que vierte ciertos contenidos a fin de informar sobre cierto tipo de sociedad, sobre cierto tipo de comportamientos, de cultura, que tratan de imponerse tal vez o que imponen una forma más bien de ver las cosas. Entonces, a este tipo de literatura programática se le oponía la literatura crítica o indicativa. Y habíamos dicho que el narrador, antes de darse cuenta de esta distinción y de plantear su propia definición de literatura, había primero hecho una crítica un poco a El diario de los Goncourt, que es un escrito que él se encuentra cuando él está en la casa de Gilbert en Tansonville antes de ir a París. Entonces, en esa visita, él está con Gilbert, están en su casa y él inicialmente quiere pedirle un título para leer antes de, bueno, de dormir o de irse, de marcharse de Tansonville hacia París. Y Gilbert, como ella estaba leyendo el volumen que él inicialmente quería leer, entonces le da otro y él le pide ese otro, que sería el diario de los Goncourt. Entonces él comienza a leer ciertas páginas en la casa de Gilbert en Tansonville y a medida que va leyendo descubre cierta atracción porque en este libro se habla un poco de Cotard, por ejemplo, del Salón de los Verdurán, se hablan de ciertos personajes con los que él estuvo en contacto en algún momento y que evidencian cosas que anteriormente, en otro momento, él quizá no pudo percibir o de las que no se percató. Entonces, en ese caso, se habla en el diario de los Goncourt, por ejemplo, de crisantemos japoneses, que son estos, como estos pétalos de ciertas flores. Se habla de cómo están organizados en el florero, en el centro de la mesa, cuando van a llegar los comensales y demás. Entonces, esta literatura que en el anterior video habíamos dicho que era literatura de anotaciones o literatura programática o imperativa, bueno, aquí se va a analizar más a profundidad, ¿vale? Y lo primero que vamos a destacar es lo siguiente, antes de pasar a citar el fragmento como tal. La primera idea que él plantea después de que él hace esta lectura donde Gilbert es que tiene simplemente un atractivo por cierto tipo de placer, de que revela ciertas verdades, ciertos comportamientos o ciertas características, por ejemplo, que solían expresar los Verdurán, el doctor Cotard, etc., en los salones, cuando acudían de los Verdurán. Entonces, en ese sentido, no se habla de grandes ideas, no se habla de por qué estos personajes son como son, sino que simplemente se reflejan cómo son sus comportamientos, qué son las formas o cuáles son las formas grandilocuentes con que se expresan en estos salones, etc. Entonces, lo primero que va a decir el narrador después de que
cierra este libro y termina en el cansancio, donde Gilbert, y hasta quedarse dormido, es que lo primero, Goncourt, que es quien escribe el diario de los Goncourt, es un ingenuo. Bien, es lo primero que él va a decir, es un ingenuo. Cree que retrata una gran literatura, cree que ha hecho un gran esfuerzo o una apuesta por poner algo innovador, cuando sencillamente se ha puesto en la tarea de quizá retratar grandes historias, grandes acontecimientos que quizá ha escuchado en otra parte o en los mismos comensales, y simplemente los recrea, los representa, volcándolos en letras. Bien, entonces, en este caso, el diario de los Goncourt sería como una especie de memorialista, que está completamente lleno de ciertas formas de expresión, de ciertas formas de ir vestido, que el doctor aquel se reúne con aquel, que la persona va a ir de camino donde los Verdurán, que lo van a recoger en un coche, etcétera, etcétera. Entonces, el único atractivo que el narrador encuentra en esas páginas antes de quedarse dormido es sencillamente la novedad de que él vio antes a esos personajes, pero quizá no se percató mucho de las tonterías que allí se representan. Pero no hay que tomárselo tampoco tan literal, porque no se trata de algo que sea tan despreciable, por ejemplo. Entonces, en este caso, él dice que por ingenuidad, digamos, le despierta cierta seducción el diario de los Goncourt, pero eso no significa que no tenga objeciones por la literatura. Es decir, la lectura de ese libro en particular le hace surgir esa especificidad por apuntar a ciertas objeciones. Por ejemplo, el hecho de que a veces la lectura o la vida demuestra el poco valor de la lectura, más bien, que la vida demuestra el poco valor de la lectura, porque aquello que los escritores en ocasiones tanto alaban, en realidad no significa nada a profundidad, no dicen mucho más allá de lo que la vida de por sí sola demuestra. Entonces, en esos casos, simplemente él se opone y él dice que él no tiene talentos o no sabe ser ni mirar como miran aquellos hombres que se encuentran bueno, en esos salones, que comparten ciertas formas de ver la literatura y demás. Entonces él piensa que él no tiene forma ni talento para mirar, que no tiene forma ni talentos para oír, porque se supone que quien solamente mira y quien solamente oye son las personas que están insertas en esos salones. Es decir, como quien dice, la literatura es únicamente la que nosotros los grandes representamos, retratamos a las grandes noblezas de nuestra sociedad, a los grandes poderes, etcétera, a las grandes formas, a las grandilocuencias. Entonces es como que eso sería lo único que vale más que todo lo demás, ¿verdad? Entonces eso, según la sociedad, por ejemplo, de la clase alta, de los Geachmann, sería la real literatura. Es decir, esa forma de oír, esa forma de ver. En otras palabras, ver y oír sería para los Geachmann sinónimo de fijarse en las conversaciones que tenían las personas de la alta sociedad o las personas que frecuentaban los salones, por ejemplo, de los Verdurán, etc. Entonces, en el diario de los Goncourt sucede lo siguiente.
La historia comienza como que, igualmente la vamos a leer, como que aparecen eh, una serie de invitaciones para ir hacia donde los Verdurán, hacia el salón. Entonces la persona que lo está narrando cuenta que se está listando para ir hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Comienza toda la historia, comienzan a narrar encuentros con Cotard, por ejemplo, pero al final no significa nada, es decir, no hay mucho contenido en esas páginas. Entonces, vamos a partir de unos puntos que van a ser los siguientes. En primer lugar, cuando el narrador termina esta lectura, piensa que simplemente es un memorialista, ¿vale? Que solamente es llamativo y atractivo por ingenuidad y a las personas también ingenuas. Es decir, que para una persona inteligente puede resultar sumamente llamativo porque ha caído en la ingenuidad, y también que puede ser un tema muy grande para una persona que no inteligente sea profundamente ingenua. Entonces están como los dos contrastes, porque no aplica únicamente para unos, sino que la literatura, como bien lo dice Maestro, es una trampa para quien no sabe razonar. Entonces, en este caso no es que sea este memorialista del diario de los Goncourt una suerte de ingenuidad únicamente para ingenuos, sino que incluso las personas más inteligentes, como se consideran en la clase alta de los Germán, Verdurán tal vez, caen también en esto. Entonces, en ese caso, hay ciertas objeciones contra ese tipo de literatura. Es por eso que en ese tomo de El tiempo recobrado, que es el mismo que vamos a referir en este momento, que hemos estado refiriendo, pero en la parte más delantera, es por eso que aquí en El tiempo recobrado va a haber una crítica más adelante, que fue lo que abarcamos en el anterior video, hacia los pájaros profetas, hacia la literatura supuestamente realista, que se empeña tanto en captar la realidad como quien está registrando una grabación, que al final nos saca del interior de sí mismo ese desciframiento de ese libro de signos desconocidos. Bien. Entonces, bueno, es una completa ingenuidad creer que este memorialista es una literatura que represente grandes cosas. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión con la que se encuentra el narrador es con su incapacidad para mirar y escuchar. ¿En qué sentido? En que él piensa que esa incapacidad, que igualmente no es total, no es completa, se debe a que él solamente escucha y oye cuando siente placer, cuando algo le parece atractivo, porque ya le ha generado deseo a través de la lectura de algún otro contenido, de algún otro libro, o sencillamente por recreaciones de la imaginación que emanan de cosas que, bueno, efectivamente ya se han visto, de la experiencia propia, etc. Entonces, en este caso, él piensa que tiene una incapacidad para mirar y para oír, en tanto que es una incapacidad para la clase de los Germán, por ejemplo, o los Verdurán, o todos los que critican, por ejemplo, a Vinteuil o a Bergot, ¿sí? Entonces, ese personaje que él dice que sabe mirar, que sabe oír y que aparece solamente con el deseo, es un personaje intermitente. Es uno de esos yoes extratemporales, casi, porque solamente se despierta y vuelve, revive y se manifiesta cuando se cobra una esencia, que habíamos dicho que es común a varias cosas, bien, por la serie de características en común y demás. Entonces,
frente a esa esencia general surge ese personaje capaz de mirar y oír y enterarse de algo, de lo que retratan este tipo de literaturas que, como ya lo habíamos dicho en el anterior video, serían programáticas o imperativas, porque apuntan a la idealización de cierto tipo de modales, de caracteres y cierto tipo de sociedad y de personajes. Entonces, en ese caso, a esa literatura programática e imperativa se le enfrenta la literatura crítica que vemos más adelante en el tomo séptimo del Tiempo Recobrado, que es el mismo que estamos abarcando aquí, pero en su estado más embrionario o en el principio, por decirlo de una forma. Lo tercero es que cuando él dice que este personaje intermitente que emana y que se inspira del deseo y también de la esencia de las cosas por estímulos que tienen características en el presente comunes con el pasado, este personaje solamente revive y solamente mira a cierta profundidad, que no es mucha tampoco. Entonces, el narrador en este punto está reconociendo que si bien pueda que él mire y que él escuche según el concepto que maneja de mirar y escuchar los Gaiman, por ejemplo, lo hace solamente a cierta profundidad. Entonces, él reconoce que en sus años más de juventud y de madurez, que no es la madurez más última, donde él empieza a escribir o que tiene las epifanías sucesivas, es decir, en su madurez, donde él no se ha concretado y no se ha fijado el propósito de escribir su obra, él reconoce de que en esa etapa él veía pero solamente a cierta profundidad y que solamente, es decir, veía cierta profundidad por lo siguiente, porque cuando él analizaba a las personas o cuando leía libros de literatura o de lo que fuesen, él buscaba y le interesaba no lo que las personas contaban, sino la forma en que las contaban. Es decir, no le interesaban los contenidos, sino las formas. Y la justificación que usaba aquí era que le interesaban más las formas porque las formas son las que dicen y las que dictan las leyes psicológicas. Entonces, él dice que es como su objeto de investigación cuando, bueno, estaba en su adolescencia y madurez. Es decir, que solamente se alimentaba de estas leyes psicológicas que las personas manifiestan en sus formas, no tanto sus contenidos. Y en este sentido, revelan para él el carácter o las ridiculeces. Y claramente esto es así. A lo que él apunta es que solamente le interesaba en esos momentos estas leyes psicológicas. Por tanto, estaba dejando de lado las otras leyes que trascienden lo psicológico. Entonces, aquí, en esta parte del diario de los Goncourt, es decir, donde el narrador presenta que hace la lectura, donde Gilbert, y que después de queda dormido y se levanta para analizar qué fue lo que leyó antes de quedarse dormido, en estas páginas nosotros vamos a ver una dialéctica, porque vamos a ver lo siguiente: lo que el narrador pensaba, lo que el narrador criticaba y lo que el narrador ahora toma como punto para distanciarse. Y ya me voy a explicar con esto. Partamos de lo siguiente: su entendimiento
como él lo está analizando, una vez que termina de leer estas páginas del diario de los Goncourt, simplemente se movía por placer. Es decir, era un entendimiento que despertaba cuando algún estímulo o un sentimiento de belleza, considerándolo no una cualidad objetiva de las cosas, sino un sentimiento, es decir, cuando la belleza o cuando el placer le detonaban algo, allí se movía su entendimiento. Entonces el narrador aquí está haciendo una dialéctica de sí mismo, si se quiere, y está criticando una disposición y una postura que mantuvo en otro tiempo. Entonces eso sería como algo a tener presente. Lo otro sería que cuando en el diario de los Goncourt y en las salidas en general, cuando él cenaba afuera, etc., cuando él veía a estos personajes, a los Verdurán, por ejemplo, y que quería entender su salón, es decir, su campus, si utilizáramos el concepto de Pierre Bourdieu del campus como el lugar en el que está inserto un grupo específico o una sociedad, cuando él persigue la identidad de este campus o de estas personas, de estos agentes que están dentro de ese campus, él siente que ve a media profundidad, es decir, porque mientras los Verdurán querían ver y oír y que los otros también vieran y oyeran, él no los miraba, sino que él los radiografiaba. Entonces él salía a cenar y en lugar de mirar, radiografiaba. Entonces él no cumplía, el narrador no cumple con los estándares que se le estarían exigiendo por parte de estas sociedades, sino que más bien él tiene su propia forma de captar todo lo que viene y todo lo que emana de las personas, de los personajes, de los libros, etc. Por eso él siente que él no tiene el talento, pero según de lo que piensan estas personas del talento. Entonces, puede que en esos años de juventud, en los años de adultez, pero la adultez temprana, él no haya sido consciente de que ese sentimiento de no tener talento, de estar desprovisto de herramientas, no sea más que simplemente una visión cegada porque él no cumple con las herramientas, pero según lo que dicen estas sociedades, estos personajes. Entonces él no cumple con esas características. En otras palabras, su visión de la literatura y la observación es muy distinta a la visión de la literatura y observación que tienen los Kermant, los Verdurán, etc. Por tanto, claramente él iba a sentir que no tenía el talento, que no tenía las herramientas ni las disposiciones, porque la literatura, como él la veía, no encaja con la literatura como la intentan imponer los Kermant. Eso por un lado. También habla de lo siguiente. Él reconoce, el narrador, de que en sus años de juventud y de su adultez temprana, él perseguía los encantos aparentes, las cosas copiables, las manifestaciones psicológicas comunes a una persona y otra, y que por lo mismo se vuelven tantas leyes e ideas. Y aún así, por ejemplo, cuando él está leyendo el diario de los Goncourt, estas cosas se le escurren y se le escapan al punto en que se queda dormido, porque él no tenía la facultad, según lo va a decir más adelante, de detenerse en ese encanto aparente, ¿vale? Y también volvemos a esto.
de que él no veía a los comensales, sino que los radiografiaba. Entonces era claro que él no iba a cumplir con las expectativas de ciertas personas de lo que la literatura es, porque él sencillamente no miraba como ellos miraban, no radiografiaba como ellos no eran capaces. Por tanto, él va a hacer la crítica a este tipo de personas, disposiciones y literaturas que se presentan como las mejores formas de captar ciertas verdades, ciertas realidades. Sobre todo por una cosa básica, y es que más adelante para el narrador, la literatura y la obra de arte tiene que pasar por la ficción, mientras que en el diario de los Goncourt esto no se presenta como tal, sino que lo que se pretende es retratar tal cual sucedió una cena, o tal cual una persona es recogida por un coche, en un caballo, etc., para ir hacia donde están los grandes salones o el campus de los Verdurán, por ejemplo. Entonces, él sencillamente piensa que solamente las líneas que él traza de las gesticulaciones, de las expresiones que tienen los demás, son esas tantas leyes e ideas. Es decir, esas líneas trazadas son las líneas que representan esas leyes e ideas. Entonces, más adelante, porque ahora vamos, para entender bien esto, vamos a leer el diario de los Goncourt. Y también voy a entrar a citar todo esto que les estoy mencionando brevemente, para que se entienda quizá mejor desde la propia obra. Y es esa, bueno, se termina con esa incapacidad para no ver aquello cuyo croquis no dibujó él antes. Por tanto, hay un doble deseo, si se quiere. El protagonista está reconociendo que una de las vías por las cuales él se enfrenta y pone en funcionamiento su entendimiento se detona por el deseo. El deseo, por un lado, detonado por aquello que él leyó en otros libros o que él experimentó con su propia vida, y el deseo también a partir de las cosas que él dibuja para sí mismo y que se propone descubrir en una afuera. Por tanto, esto nos lleva a la conclusión de que él no cumple efectivamente con las expectativas que le estarían exigiendo los Goncourt, por ejemplo, o los Verdurán o los Guermantes, porque todos hacen parte de una misma línea donde alaban demasiado esta literatura programática o imperativa que apunta a idealizar los valores de, por ejemplo, la sociedad más alta, etc. ¿Vale? Entonces, frente a esta visión que él está reconociendo, que es su visión de cuando era más joven, de esa forma de ver las cosas, de que su entendimiento se movía por el deseo y demás, frente a esto, él mismo se opone con otra visión. Entonces es lo siguiente. Él piensa que, por ejemplo, por ejemplo, que las páginas de los Goncourt le hacen lamentar cierta disposición que él tenía antes, de la que estábamos hablando, y la que hacía, por ejemplo, que cuando él leía ciertos periódicos, él también enalteciera un poco a estos personajes que narraban estos periódicos. Por ejemplo, que contaban las grandes hazañas
o simplemente que había pasado por cierto lugar, o el discurso de los miembros de la alta sociedad. Entonces, él lamenta en esos momentos, es decir, el personaje más joven y de la primera adultez, lamenta no haber prestado más atención a esos periódicos, y así como a esos periódicos, a esos hombres. Entonces lo que él va a decir es eh, que lamenta no prestar más atención a ciertos hombres. Entonces, por ejemplo, habla de cierto señor que, que él lo considera un pelmazo, así tal cual, pelmazo, de la alta sociedad, pero en realidad era, o que lo consideraba como un figurante, pero en realidad era una figura. Me explico. Él, es decir, a ver, vamos a establecer lo siguiente. El narrador está haciendo una crítica a sí mismo por las disposiciones que tenía antaño, según las cuales él se dejaba seducir por cierto tipo de discursos o por cierto tipo de placeres. Entonces, en cuanto a los discursos, él va a decir lo siguiente. Por ejemplo, que cuando su yo de antes leía ciertos periódicos, decía algo así como: yo como no conocía antes a ese hombre, si lo consideraba un pelmazo o como un figurante, cuando era una figura. Entonces, lo que él está queriendo decir es que solamente porque estos hombres fueron parte de las letras presentadas como periódico, como literatura, como el diario de los Goncourt o como lo que fuera, valían la pena, y que entonces no eran tanto figurantes como una función social, es decir, estos señores, estos miembros de la alta sociedad, sino que más bien eran figuras, eran todos unos personajes dignos de estudio, dignos de análisis, de reconocimiento y demás. Entonces, su yo anterior, el Marcel anterior, el narrador más joven, piensa que vale la pena prestarle la atención a estos pelmazos y lamenta no haberlo hecho. Todo esto después de haber leído los periódicos. Entonces, el Marcel de después, el Marcel, pongámoslo así, más actual, el que está en la casa de Gilbert, que acaba de despertar después de leer el libro, él va a decir lo siguiente, que lamenta esa disposición que tenía antaño, porque al final esos grandes periódicos y esas aparentemente grandes obras no enseñaban grandes cosas, simplemente se quedaban en la realidad de ciertos hombres que no decían nada, y que sí, puede que enseñaran ciertas leyes psicológicas, pero no las trascendían, sobre todo porque las leyes psicológicas simplemente se captan fácilmente a través de la observación. Entonces, cuando él termina de leer estas páginas de los Goncourt, él lamenta la disposición que tuvo antes, porque efectivamente los grandes miembros de la sociedad eran simplemente pelmazos, y él antes decía que no, que se arrepentía de verlos como pelmazos, pero no, en realidad sí eran pelmazos, sí lo eran, solo que unos pelmazos muy reconocidos. Y en este caso él dice que llega a un punto y concluye, después de leer el diario de los Goncourt o esas páginas, que la vida misma enseña a quitar el valor a la literatura. Y lo hace porque la vida misma muestra que el escritor alaba cosas y exalta cosas que no valen gran cosa, que no son gran cosa. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo el narrador es: la vida misma
nos muestra que a veces la literatura no tiene valor, pero cuidado aquí, porque él está refiriéndose a la literatura programática o imperativa, o la literatura de anotaciones, o la literatura que siguen los pájaros profetas. Entonces, cuando él dice, la vida enseña a quitar valor a la literatura, se refiere a esta literatura. Recordemos que esta parte de la que estamos hablando es una parte muy temprana del volumen séptimo, del tiempo recobrado, antes de que se hable de lo que vimos en el video pasado, antes de que se hable de las epifanías sucesivas, antes de que se hable del gozo extratemporal. Por tanto, él apenas aquí en esta parte está como haciendo sus primeras críticas. Por eso me quise centrar en este video específicamente del diario de los Goncourt, ¿vale? Para explicar como complemento del video anterior de qué forma la literatura programática o imperativa es criticada y va a ser criticada por el narrador cuando afirma de que por literaturas como esa, la vida enseña que la literatura no tiene valor. Pero hay que tener cuidado aquí porque se habla de esa literatura. No se puede englobar toda la literatura. Bien, dejémoslo allí. Y también va a decir que, por ejemplo, igualmente, es decir, ahí hay una ambigüedad, porque él dice, la vida enseña a quitar el valor a la literatura, pero al mismo tiempo la vida enseña el valor de la literatura. Por ejemplo, cuando nos presentan nuevas perspectivas, nuevos panoramas, nuevos mundos, etc. Y aún así, él reconoce mucho en el arte en general y en la literatura en particular el valor de los genios. Por ejemplo, para él, genios eran Vinteuil, es decir, el violinista que compone la sonata que tanto le gustaba a Charles Swann y que lo hacía conmocionar porque esa melodía estaba unida a Odette, etc. Es decir, él ve a Vinteuil, por ejemplo, a este violinista como un genio. Ve a Bergot, el escritor, como un genio. A Elstir, el pintor, igualmente como un genio. Entonces, frente a ese tipo de cosas, él va a decir que igualmente, por ejemplo, los caracteres o las cosas que se manifiesten, por ejemplo, en una reunión vespertina o en una reunión de cualquier tipo, como es el caso de Bergot, por ejemplo, en el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor, cuando se habla de, cuando apenas el narrador conoce a Bergot, que lo invitan a una reunión, no recuerdo en el salón de quién, Odette, creo que en el salón de los Swann. Entonces Odette comienza a mencionar a cada uno de las personas que están allí y menciona a Marcel, el narrador, y también menciona a Bergot. Entonces, ¿qué sucede? Allí Bergot es un tipo que nada tenía que ver, físicamente hablando, con lo que Marcel imaginó. Entonces, a eso se le suma el hecho de que Bergot, el escritor, cuando habla con los demás personajes, cuando habla con Odette, por ejemplo, cuando habla con todos los que están allí, desprende unas formas, es decir, del lenguaje, de la comunicación, que nada tienen que ver con el Bergot que está en los libros, como el autor de esos libros que tanto admiró Marcel. Entonces él va a decir lo siguiente, apoyándonos en esto: aunque hayan este tipo de discordias, este tipo de desacuerdos o de disgustos en las características de Vinteuil, del Stier o de Bergot, igualmente esto no basta para que se despoje a estos hombres del genio.
y del reconocimiento de su genialidad. Entonces, en este sentido, él dice que, por ejemplo, el burguesismo de Vinteuil o los defectos que pueda tener Bergot no bastan para quitarles el mérito de sus literaturas. Por tanto, la conclusión es la siguiente: no importa que se refiera cierto tipo de literatura, como es el caso de la programática o imperativa, como algo que quita valor, o algo que es, mejor dicho, que es quitado del valor que tiene por la vida al demostrar que quizá no diga grandes cosas, porque efectivamente la literatura programática es un poco así, en el sentido de que no está sujeta a genialidad, por ejemplo, y que, bueno, pese a eso, existe igualmente la concreción del genio o la expresión del genio a través de la obra de arte, por muchos defectos que tengan. Entonces hay una conclusión dual, por decirlo de una forma, la de la literatura programática y la de la genialidad, que entra como parte de, si habláramos de literatura indicativa o crítica, por ejemplo. Pero como estamos hablando del Stier, por ejemplo, que es un pintor, obviamente no va a entrar dentro de una literatura porque es un pintor. Y lo mismo para Vinteuil, que es un violinista bastante original. Así que, en conclusión, el genio de estos hombres se manifiesta en sus obras. Por mucho de que sus obras no cumplan con las expectativas o con las características que siempre exigen sociedades como las de los Verdurán o de los Geckmann, por ejemplo. Bien. Y lo otro es que el encanto o el desagrado son cosas que importan demasiado poco, en el sentido de que el arte es sumamente objetivo con sus intenciones y sus pretensiones. Entonces, por mucho de que ciertos miembros no estén de acuerdo, o que él mismo como narrador no esté de acuerdo, o le desagrade las formas que manifiesta Bergot, por ejemplo, eso no quita su genio. Entonces su genio se manifiesta en las obras, ¿vale? Por tanto, el encanto o el desagrado que sintamos por los autores es algo completamente irrelevante. Porque nada prueba contra el valor de la vida que produce semejantes genios. O sea, estas cosas, estos desagrados, estos desacuerdos, no prueban nada sobre el valor de la vida de estos genios, no basta. Y también él llega a la conclusión de que el diario de los Goncourt no deja rastro ni recuerdo interesante ni de los comensales, ni de los crisantemos japoneses, ni de nada. Simplemente son retratos casi que a manera de grabaciones, lo que habíamos hablado en el video anterior, de ciertas vivencias. Bien, bueno. Y también lo último con lo que él va a concluir, por lo cual mencionamos que la literatura del diario de los Goncourt sería una literatura de tipo programática o imperativa, es que es una completa ingenuidad, y que Goncourt también es un completo ingenuo, porque puede que él piense, y efectivamente lo hace, puede no, lo hace que las experiencias que para él son interesantes y que él nota que son interesantes también para los demás, las tome como referencia para recrear sus propias obras. Por tanto, él deduce que a partir del interés que los otros tienen en cierto tipo de experiencias, tiene la habilidad para retratarlas, y que por tanto eso que va a crear solamente
por generar excitación o cualquier tipo de sentimiento en los demás, va a hacer que esa obra que él va a componer y a esculpir y a orquestar sea un éxito. Cuando puede que sea así desde un punto de vista gremial, pero no desde el punto de vista de la literatura como tal. Entonces es una completa ingenuidad por ese punto, porque cree que está haciendo algo quizá original cuando sencillamente está complaciendo a unas masas que simplemente se ponen de acuerdo sobre qué valores deben prevalecer en la literatura. Y también incluso el narrador dice que puede que hombres mediocres hayan escuchado anécdotas de otros hombres o que hayan tomado de otros relatos para componer estas obras. Entonces realmente el diario de los Goncourt, por mucho que hablara de los personajes que él conoció en algún momento, realmente no es que revelara cosas realmente profundas. Bueno, curiosas sí, porque la curiosidad digamos que satisface un poco a los hombres, a un gremio, etc. Así que para entender un poco más, vamos a lo siguiente, al diario de los Goncourt. Recordemos que él está donde Gilbert, y dice así: no quise pedir prestado a Gilbert su muchacha de los ojos de oro. Este era el libro que él quería leer, puesto que estaba leyéndolo, pero me prestó para leer antes de dormir aquella última noche que pasé en su casa un libro que me causó una impresión bastante intensa y confusa. Es decir, aquí él está aclarando que intenso no significa potente, profundo, sino que lo intenso también puede ser confuso. Esto es algo a tener en cuenta. Un libro que me causó una impresión bastante intensa y confusa, pero no duradera. Era un volumen del diario de inédito de los Goncourt. Y cuando antes de apagar la vela leí el pasaje que transcribo más abajo, mi falta de disposiciones para las letras, presentida en tiempos por la parte de Guermantes y confirmada durante aquella estancia de la que aquella noche de vísperas de partida, en que al cesar el embotamiento de las costumbres que van a acabar intentamos juzgarnos, era la última, me pareció al menos lamentable, como si la literatura no revelara una verdad profunda, y al mismo tiempo me resultaba triste que la literatura no fuera lo que yo había creído. Por otra parte, si las cosas bellas de las que hablan los libros no eran más de lo que yo había visto, menos lamentable me parecía el estado enfermizo que iba a confinarme en una casa de reposo. Pero, como aquel libro hablaba de ellas, sentía, en virtud de una contradicción extraña, deseos de verlas. Estas son las páginas que leí hasta que la fatiga me cerró los ojos. Bien. Voy a citar El diario de los Goncourt, que es una ficción que también recrea el genio de Proust, ¿vale? Anteayer se presenta aquí para llevarme a cenar a su casa Verdurán, el antiguo crítico de La Revue, el autor de ese libro sobre Whistler, en el que la factura, el coloreo artístico, el original americano, están en verdad presentados a menudo con gran delicadeza por el amante de todos los refinamientos, todas las preciosidades de la cosa pintada, que es Verdurán, y mientras me visto para seguirlo, me llega de él todo un relato en el que hay a veces como el deletreo atemorizado de una confesión sobre la renuncia a escribir, nada más casarse con la Madeleine de Fromentin, debida al parecer al hábito de la morfina, y que parece haber tenido el efecto, según Verdurán, de que la mayoría de los asiduos al salón de su mujer ni siquiera sepan, al parecer, que el marido haya escrito jamás y le hablan de Charles Blanc,
de Saint-Victor, de Saint-Beuve, de Burti, como de individuos a los cuales lo consideran totalmente inferior. Es decir, Verdurán, que escribe para La Revoix, que es un escritor, no era conocido ni siquiera por las personas que frecuentaban su salón y que lo trataban como si él fuera un inferior, de esos que tanto citan, por ejemplo, Saint-Beuve, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, Saint-Beuve, Charles Black, etc. A ver, usted, Goncourt, sabe de sobra, y Gautier lo sabía también, que mis salones eran muy distintos de esos lamentables maestros de antaño, considerados una obra maestra, en la familia de mi mujer. Después, en un crepúsculo en el que cerca de las torres del Trocadero se ve como el último, encendido de un fulgor que las convierte en torres absolutamente idénticas a las untadas de jalea, de grosela, de los antiguos pasteleros, la charla continúa en el coche que debe conducirnos a Quai-Conti, donde se encuentra su palacio, que, según su propietario, es la antigua morada de los embajadores de Venecia, y alberga, al parecer, un fumadero del que me habla Verdurán, como de una sala transportada tal cual al modo de las 1001 noches, desde un célebre palazzo, cuyo nombre he olvidado, en el que se encuentra el brocal del pozo que representa una coronación de la Virgen, que, según sostiene Verdurán, es absolutamente del más hermoso Sansovino, y sirve, al parecer, para que los invitados echen la ceniza de sus puros. Y la verdad es que cuando llegamos con una glauca y difusa luz de luna, en verdad semejante a aquellas con las que la pintura clásica abriga Venecia, y sobre la cual la cúpula perfilada del instituto recuerda a la Salud en los cuadros de Guardi, siento un poco la ilusión de estar al borde del Gran Canal. Es decir, fíjense en la ficción que arma Marcel Proust como autor, que lee Marcel como narrador. Fíjense los detalles descriptivistas de cómo se habla del palacio, de cómo se habla del cenicero, de cómo se habla de una sala que es como si fuese transportada, ¿no? Ahí lo dice, al modo de las 1001 noches, etc. Habla de Venecia, de pinturas clásicas, etc. Pero se centra únicamente en una cuestión descriptivista. Pero, ¿qué ideas están objetivando? Es como decir, hay un cuadro con marco de color marrón, con bordes también en su interior dorados, que están representando un paisaje que tiene en común el azul tanto en el cielo como en parte del agua, supongamos. Es simplemente un ejercicio descriptivista, que no es que esté objetivando muchas ideas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si nos adelantamos, vamos a lo siguiente, esta parte. Pasamos a la mesa y entonces se sucede un extraordinario desfile de platos que son lisa y llanamente obras maestras del arte de la porcelana, aquel sobre el cual durante un almuerzo delicado un aficionado escucha con la atención lisonjeada y la mayor complacencia la palabrería de artista, platos de los Zhuangqian, con color de capuchina en los bordes, con el azulado, el deshoje turgente de sus iris de agua, con la travesía, en verdad decorativa por la aurora, etcétera, etcétera. Es decir, algo muy destacable del diario de los Goncourt es la parte lírica, donde se expresan adjetivos tal vez de mucho valor poético, muy líricos, que cumplen una función muy adornadora, por ejemplo. Eso es de destacar. Pero ¿qué ideas estamos objetivando hasta ahora? Quizá la idea, pero que se extrae un poco a la obra misma, de que es susceptible de ser criticada
porque simplemente se reduce a literatura de anotaciones. Vamos más adelante. Por ejemplo, en el vaso de Venecia que tengo delante de mí, vierte una rica joyería de rojos un extraordinario Leoville, comprado en la subasta del señor de Montalivet, y constituye una diversión para la imaginación del ojo y también, no temo decirlo, para lo que en tiempo se llamaba el gaznate, ver traer una barbada que nada tiene que ver con las tampoco frescas que sirven en las mesas más lujosas y que con los retratos del viaje han cobrado el modelado en el lomo de sus raspas y servida. Fíjense cómo la exaltación de todo lo que tienen delante, de las porcelanas anteriormente, de los vasos de Venecia, por ejemplo, de cómo alguien viene a servirlos, pero qué ideas se objetivan allí. No hay nada crítico en esta parte, simplemente es acrítica la narración que se cuenta, simplemente es una parte fabulosa, una parte de fábula, pero que no tiene un componente crítico, ¿vale? Y así sigue, es decir, por ejemplo, Verdurán. Y cuando hablo a la señora Verdurán de los paisajes y las flores de allí delicadamente retratados en pastel por Elstir, me suelta con un alzamiento colérico de la cabeza. Pero si fui yo quien le dio a conocer todo esto, ¿me oye usted? Todo, los rincones curiosos, todos los motivos, se lo dije en la cara cuando nos dejó, ¿verdad, Auguste? Todos los motivos que pintó. Es decir, aquí lo que se pretende es simplemente exaltar cómo unos personajes conocieron a otras personas, también otros personajes de prestigio, por alguna de las actividades a las que se dedicaba. Por ejemplo, Elstir, como era un pintor, por ejemplo, de la parte balnearia de Baalbek, y bueno, que pintaba, por ejemplo, la unión del cielo con el agua, que pintaba ciertos retratos, etc. Simplemente es como que la señora de Verdurán dice, pero si fui yo quien le dio a conocer todo esto. Entonces simplemente esta literatura en conclusión se reduce a tratar de retratar, soy muy redundante, pero no, se reduce a retratar lo que sería las grandes hazañas de ciertos personajes por haber inducido a otros personajes de mucho prestigio a pintar, por ejemplo. Es como si yo dijera, yo le enseñé a Vinteuil a acercarse al violín. Entonces él toma el violín y comienza en la casa de los Swann a tocar la sonata, etc. Es algo así. Por tanto, bueno, ya entendemos de qué va. Es decir, están haciendo como un espectáculo, una presentación de lo que serían algunas relaciones o cierto tipo de interacciones que se tienen entre diversas clases, porque el Sir no es que fuera de la clase más alta, pero él tenía el prestigio por el hecho de ser artista. Es decir, recordemos que en esas sociedades francesas, etc., el prestigio era por dos vías, o por la vía del dinero o por la vía del arte. En el caso del Sir, por la vía del arte. Entonces, personas con mucho poder, con mucho dinero, se relacionaban también con personas cultas, que llaman, o que cultivan su intelecto, en este caso artistas, como Bergot, escritor, Vinteuil, músico, o Elstir, pintor, tal cual. Entonces simplemente esta literatura del diario de los Goncourt recoge las interacciones que tienen los de grandes clases o medias clases con
intelectuales, por ejemplo. Simplemente presentan y se enaltecen de todo lo que consiguen, de cierto tipo de porcelana, etcétera, lo que ya mencioné. Entonces, ¿dónde se ve aquí el componente crítico? Es a eso a donde apunta este tipo de literatura, ¿vale? Por otro lado, miremos la parte de Cotard, por ejemplo. Dice así: acto seguido, nos habla el admirable retrato que el Sir hizo para ella. Nos habla del, admirable retrato que el Sir hizo para ella. El de la familia Cotard, que donó al Luxemburgo cuando riñó con el pintor. Es decir, la señora Verdurán tiene una pequeña contienda con el Sir y aún así le está hablando del retrato que hizo de la familia de Cotard. Pensé que iba a hablar del médico, pero no, de la familia del médico. Y confiesa que fue ella quien brindó a la idea de representar al hombre con frac para obtener todo ese hermoso burbujeo de la blanca pechera, y quien eligió la bata de terciopelo de la mujer, que resalta entre el parpadeo de los matices claros de las alfombras, las flores, los frutos. Las batas de gasa de las hijas, parecidas a faldillas de bailarinas, etc. Ahora va a hablar, por ejemplo, de Odette en lo siguiente, más adelante. Me estoy saltando partes porque todo va como de lo mismo. Lo siguiente. Pero una señal de Verdurán que indicaba como malsano el despertar de aquellas indignaciones para el manojo de nervios que parece ser en el fondo su mujer Swann, me hizo admirar el collar de perlas negras que llevaba la señora de la casa, compradas por ella, totalmente blancas en la subasta de un descendiente de la señora de la Fayette, a quien se las había regalado, al parecer, Enriqueta de Inglaterra, y ennegrecidas a consecuencia de un incendio que destruyó una parte de la casa de los Verdurán, en una calle cuyo nombre ya no recuerdo, después del cual se encontró el cofercito en el que se encontraban, pero ya totalmente negras. Y conozco su retrato de esas perlas en los propios hombros de la señora de la Fayette. Sí, exactamente su retrato, insiste Swann ante las exclamaciones de los comensales un poco pasmados. Su retrato auténtico en la colección del duque de Guermantes, que no tiene igual en el mundo entero, proclamaba Swann, y que yo debería ir a ver, heredada por el célebre duque, su sobrino preferido, de la señora de Beaucerkent, su tía, después señora de Hatzfeld, la hermana de la marquesa de Milleparis y de la princesa de Hanberg, donde mi hermano y yo tanto la quisimos bajo los rasgos del chiquillo llamado Basile, nombre de pila en efecto del duque, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, que aquí mencionaron una exclamación un poco snob, pongámoslo así, de Swann. Cuando dice que bueno, su mujer tiene ese collar de perlas negras, etc. Swann, como nos lo presenta Marcel Proust, o más bien el narrador, porque bueno, esto también es una presentación de Marcel Proust como autor, como nos lo presenta Marcel, el narrador, Swann es un personaje que es un coleccionista, es un obsesivo con Odette, hasta que luego se desencanta de ella por una suerte de resignación, porque no piensa más en ella, porque se casan. Es decir, Marcel presenta a Swann como un personaje que va a las reuniones que hace su madre en su casa, un personaje agradable, etc. Pero cuenta todo ese mundo emocional que tiene Swann, por ejemplo con Odette, motivo por el cual yo creo también que Marcel, cuando fue creciendo, fue tan obsesivo con Albertine, por ejemplo, no tanto con Gilbert, con Albertine, porque Albertine
fue como una especie de reflejo de lo que fue Swann con Odette. Por ejemplo, para Swann, Odette también tenía ciertas inclinaciones un poco cuestionables con otras mujeres, con otros hombres, por ejemplo con el duque de Forcheville, y Albertine también, ciertas inclinaciones con, por ejemplo, la lavandera, con su amiga André. Es decir, por ejemplo, con la lavandera se encerraban por allá creo que era en un burdel, no recuerdo muy bien, en una taberna, o se metían a ducharse, no sé, algo así, se encerraban las dos, etc. Entonces, claro, aquí, o sea, Marcel nos presenta a Swann como un hombre que sufre las turbulencias de los celos, pero acá fíjense la diferencia con este tipo de literatura del diario de los Goncourt, que simplemente presenta a Swann como un personaje que se engrandece y elogia el hecho de que su mujer lleva unas perlas negras que fueron descubiertas de un cofre, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir todo esto, les voy a leer lo que escribe el narrador cuando ya termina de leer, ¿vale? Cuando se despierta, dice: decidí dejar provisionalmente de lado las objeciones contra la literatura que habían podido inspirarme en las páginas de Goncourt leídas la víspera de mi partida de Tansonville. Por lo demás, aún dejando de lado el índice de ingenuidad que resulta llamativo en ese memorialista, podía tranquilizarme desde diversos puntos de vista. En primer lugar, por lo que me concernía personalmente, mi incapacidad para mirar y escuchar, que el diario citado había ilustrado tan penosamente para mí, no era, sin embargo, total. Había en mí un personaje que sabía más o menos bien mirar, pero era un personaje intermitente, que solo volvía a cobrar vida cuando se manifestaba alguna esencia general, a través de la epifanía, común a varias cosas, que constituía su alimento y gozo. Entonces el personaje miraba y escuchaba, pero a cierta profundidad solo, por lo que la observación no sacaba provecho de ello. Como a un geómetra que, al despojar las cosas de sus cualidades sensibles, solo ve substrato lineal, lo que contaban las personas se me escapaba, pues lo que me interesaba no era lo que querían decir, sino la forma como lo decían, en cuanto que revelaban su carácter o sus ridiculeces, o más bien era un objeto que siempre había sido más en particular el de mi investigación, porque me daba un placer específico, el punto en común a una persona y otra. Solo cuando lo columbraba se lanzaba repentina y gozosamente mi entendimiento, hasta entonces adormilado, incluso tras mi aparente actividad conversadora, cuya animación ocultaba a los demás un total entumecimiento mental. Esto también es importante. Aquí está diciendo que el entendimiento que estaba adormilado, su entendimiento que estaba adormilado, incluso pasa desapercibido. Es decir, este adormecimiento le pasa desapercibido a los demás, porque en las conversaciones parece que hay mucha animación, hay mucha actividad, mucha elocuencia para las tonterías, por ejemplo, en la conversación cotidiana normal, y que ese tipo de entretenimiento para los demás oculta el entumecimiento mental. Eso es importante. Pero lo que perseguía entonces, por ejemplo, la identidad del Salón Verdurán en diversos lugares y tiempos, estaba situado a media profundidad, alén de la apariencia misma, en una zona un poco más retirada. Por eso, el encanto aparente, copiable de las personas, se me escapaba, el encanto aparente, porque no tenía la facultad de detenerme en él, como un cirujano que, bajo la lisura de un vientre de mujer, viese el mal interno que lo roe. Por mucho que cenara fuera de casa, no veía yo a los comensales, porque cuando creía mirarlos, los radiografiaba. Esta metáfora, por ejemplo, del cirujano, que simplemente se posa sobre el vientre de una mujer,
y al posarse ve qué turbulencias internas la están afectando. Es exactamente lo que él ilustra. Él con solo mirar a los personajes y demás ya se da cuenta de las leyes psicológicas que estarían manifestando, ¿bien? Entre otras cosas, porque no se quedan las leyes psicológicas. Y bueno, así sucesivamente. La verdad, pensaba abarcar un poco más de esta parte, pero es bastante contenido, por tanto, bueno, creo que nos excede. El punto es que hay una clara referencia para distinguir lo que sería una literatura programática e imperativa de una literatura crítica e indicativa, porque la literatura programática e imperativa sería esta de los diarios de los Goncourt, la que se encarga en simplemente contar cómo las cosas o los objetos estaban dispuestos de cierta forma, cómo ciertas personas se relacionan con otras, etc. Mientras que la literatura crítica e indicativa hace crítica de cosas puntuales, como lo hemos visto a lo largo de varios fragmentos de Marcel Proust, cuando habla de la memoria involuntaria, cuando habla de los yoes extratemporales, cuando habla de la realidad recuperada, del tiempo, etc. Por tanto, recordemos que el narrador, cuando presenta su crítica a esta literatura de anotaciones, estaría muy en la línea de una definición de literatura que es la más concreta que hay, según la cual la literatura es una construcción humana, racional, porque no brota como de una suerte de soplo divino o de inspiración divina también, sino que es una construcción humana, un trabajo plenamente humano, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. ¿Por qué? Porque es que a través de la literatura se permite enfrentarse a esas ideas que se nos oponen siempre a nuestra libertad. Por ejemplo, la idea de ver la literatura como cierta forma de describir cosas, cuando Marcel, el narrador, la ve de otra forma. Entonces la literatura se abre camino hacia la libertad porque se opone e impone unos valores para los cuales quizá no esté habilitado. Entonces es una lucha con poderes. Se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. Recordemos que la dialéctica no consiste simplemente en plantear ideas al azar casi, incluso con un hilo conductual, sino que la dialéctica consiste en entender muy bien las posturas que están refiriendo los otros, a los cuales uno les va a criticar, para después tomar un argumento mejor y presentarlo. Es decir, dialéctica implica mucho entender muy bien lo que el otro está diciendo, por mucho que no estemos de acuerdo. Entonces, como entendemos muy bien lo que el otro nos dice, tenemos la capacidad para enfrentarnos a lo que el otro nos dice, porque lo estamos entendiendo bien. Tanto que la dialéctica llega a un punto en el que consiste en el desglosamiento, porque muchas veces las personas e incluso los escritores dicen cosas o escriben cosas o presentan cosas que ellos no son conscientes que están presentando o diciendo o escribiendo. Entonces, el dialéctico en este caso, o el intérprete o el autor, podría hacer esta función de enfrentarse en una lucha a las opiniones del otro o a las construcciones del otro, y a eso se le llama dialéctica. Es por eso que es muy distinto al dialogismo, que consiste en simplemente hablemos y estemos de acuerdo, sino que la dialéctica consiste, te entiendo perfectamente, pero como entiendo lo que estás diciendo, que a lo mejor ni siquiera vos lo entendés, entonces yo me planteo con otra posición y te contrarresto y te rebato lo que me estás diciendo.
Marcel Proust va muy en esa línea. Entonces, la literatura es una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que usa signos del sistema lingüístico, letras, palabras, orden lógico, etcétera, o psicológico, a los que confiere un estatuto ficcional, ¿bien? Y también un estatuto poético. Poético en el sentido de que puede ser susceptible a ser interpretado críticamente y científicamente también, bajo unos criterios racionales que también tienen que ir hilados en la línea de la ciencia o apoyándose sobre la realidad, que puede ser una realidad explicada por la ciencia o por las ideas y conceptos de la filosofía. Entonces, Marcel Proust, en conclusión, estaría yendo en esta línea de la literatura que presenta como definición, por ejemplo, Jesús G. Maestro, del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Allí él presenta la definición y Marcel, por lo que él escribe, entraría un poco en esa definición. Y vamos a hablar más adelante concretamente de esto. Pero bueno, esto sería todo por el momento en lo relacionado al diario de los Goncourt. Y a partir de hoy voy a estar centrándome más y vamos a tomar la interpretación de Marcel Proust de la siguiente forma. Ya no vamos a tomar aspectos puntuales, por ejemplo, la crítica de la literatura de anotaciones o el diario de los Goncourt, etc., sino que vamos, es decir, desordenadamente, porque sí vamos a tomar aspectos puntuales, pero ordenadamente. Con esto me refiero a que a partir de ahora voy a tratar de abarcar los videos por tomos, por volúmenes, que de hecho están allá. Es decir, voy a empezar, estamos en el último volumen, el tiempo recobrado. Vamos a empezar a partir de ahora por la parte de Swann. De la parte de Swann vamos a pasar a la sombra de las muchachas en flor. Después a la parte de Guermantes, luego a Sodoma y Gomorra, luego a La prisionera, luego a Albertine desaparecida y si el tiempo nos da, finalizamos con otros aspectos del tiempo recobrado. Lo vamos a hacer así, ¿vale? Así que bueno, si quieren seguir esta línea, vamos a empezar desde el volumen 1 hasta el volumen 7, ordenadamente.